Y yo le había dejado para que hagan el delete y el, y el update. Yo le quiero mostrar algo primero. Le voy a mostrar la aplicación que tengo yo, que he hecho a partir de lo que ayer estábamos trabajando, digamos, en la finalización de esa aplicación. Esta es. ¿Sí? Yo tengo acá mi CRUD, ¿sí? Es bastante básico y se parece mucho a lo que usamos en JavaScript puro, ¿sí? En cuanto a que yo elegía acá este y me aparecía ahí, yo tenía que cambiarlo acá al dato, por ejemplo ahí, que le ponía este con R mayúscula y le hacía el update y se actualizaba y van a ver que Rodrigo va a cambiar a R mayúscula por lo menos. Y después cuando yo lo voy a pedir otro y vuelvo a Rodrigo, ya está con los 555. O sea, anda, eso es lo que quiero decir. Pero no es ni lo más cómodo de manejarlo así, ni mucho menos es lo que se usa normalmente en React para trabajar. ¿Sí? Este es un ejemplo que hemos tratado de armarlo. Y si ven el update, digamos que ayer estábamos con Benjamín tratando de ver el update, ¿te acuerdas, Benjamín? El borrado y el update que no salían. Bueno, acá ya está armado. Sí, no he tenido tiempo de verlo a lo tuyo, pero acá yo voy a pasar este código como para que lo analicen y acá está lo más simplificado posible. Este, por ejemplo, tiene el JSON Server, este tiene dos campos, ¿sí? Tiene teléfono y nombre. El nuestro era más simple, tenía una sola cosa, tenía teléfono nada más. Pero eso difiere en que se ha creado un estado para teléfono nada más, extra. Y he creado un estado para el ID también, para poder guardarlo el ID. Por ejemplo, la función eliminar, ¿qué es lo que hace? Usa un filter para filtrarlo al índice que le paso para que me devuelva un vector nuevo sin ese elemento. Y la llamada es con un clic mandándole el ID como, como argumento. Es lo mismo para el editar y para el eliminar. Nada más que el editar, lo único que hace es pasarlo a los inputs. Y la pasada a los inputs es lo peor que tiene este código, que es usando el getElementById, ¿sí? Al viejo estilo. Bueno, adolece de muchos problemas esto. Si bien es entendible y está lo más reducido posible, el principal problema es que todo está junto, en el mismo componente, cosa que normalmente no se hace, se los separa la funcionalidad en cada componente. Entonces, ese es el primer problema. Y el segundo, que el update es medio rebuscado, porque hay que apretar un botón para que traiga los datos para arriba y después modificarlo y después grabarlo con otro botón. No me, no me termina de convencer ese modo como para que trabaje en una aplicación de verdad, una aplicación seria, digamos. Entonces, lo que vamos a ver hoy es esto. Esto es una página que me muestra cómo hacer las operaciones del CRUD usando React y los hooks y Action, que llama. Bueno, eh, fíjense que acá, bueno, empieza de cero, instala el Node, crea la aplicación de React, ¿sí? Instala el, el Semantic UI, que es una especie de Bootstrap para ya tener los componentes armados. Es un Bootstrap para React, el Semantic UI React. Entonces con eso ya funciona mucho más rápido, puedo armar más rápido porque puedo sacar los formularios, ya los botones, las tablas, todo armadito para que tenga formato.
Y a pesar de ello usa un poquito de CSS. Bueno, para instalar el Semantic Wing usa el jar o el npm, que es lo mismo, cualquiera de los dos, es la misma. Sí. Además, lo importa la biblioteca, por supuesto, una vez que ya lo instala, la importa en el index.js. Y eso es importante, que en el index.js se le pegue este import para que funcione. No en el app.js, sino en el index. Después tenemos cómo se construye el CRUD. Acá está lo importante realmente. Y van a ver que yo lo voy a explicar y van a ver que lo van a entender porque es lo mismo que hemos hecho nosotros ayer. No cambia, nada más que lo separa. ¿Sí? Es separado, es lo mismo pero separado. Y fíjense en qué interesante cómo lo maneja. Incluso usa rutas, que es el próximo tema que vamos a ver, o sea que ya arrancamos con el siguiente tema, podría decirse. No puedo hacer andar las rutas todavía, profe. No, bueno, ya va a ver que con la práctica de hoy va a ser seguir este tutorial. Seguirlo paso por paso. Y el delete que tiene usted, el mismo que hicimos ayer, pero no anda ese. No sé qué ¿No tiene. anda? No, él estaba probando después de un rato y es el mismo. Y a mí me anda, mira. ¿Quiere borrar Marcos? Chao Marcos. ¿Quiere borrar Rodrigo? Chao Rodrigo. ¿Quiere volver a traer los datos? Ya no están. Ni Y Marcos es ni el mismo Rodrigo. filter que tiene el ID distinto del index. Pero no sé. ¿Quiere borrar a Mariana? Borramos a Mariana. Chao Mariana. Y aunque lo vuelva a traer, ya no están. Este. Me quedó duro. Ya te lo paso. Ya te lo paso antes que me olvide. Me olvidé de pasarlo y después no lo van a. Como para que lo analicen. Es importante que analicen los códigos, que prueben, que cambien, que vean cuál es la diferencia. Compararlo con el tuyo, Benjamín, capaz que seguro tiene una diferencia. Bueno, entonces, continuando con esto. Fíjense lo que hace. En la app perdón, en la app JS, ¿sí? Agregue el encabezado a nuestra aplicación. Este es en la app JS. ¿Cómo me doy cuenta? Porque dice function app JS. Bueno. Y acá lo único que hace es ponerle React CRUD Operation, o sea, le pone un título. ¿Sí? Y, y le agrega un poco de flexbox para que se centre. O sea, le pone una clase main para después pillarla de flexbox y hacerle que main tenga un contenedor flex, que tenga el Justify, Content Center y el Align. ¿Sí? Para que quede así, que quede en el centro, nada más. Y ahora le cambia la fuente. ¿Sí? Le va a cambiar la fuente, que acá está la fuente que dice que lo tiene que importar. ¿Sí? Hay que importar la fuente y crea la regla esta donde levanta la fuente. ¿Sí? El main header. ¿Sí? Eso lo agrega en app CSS, donde están las reglas. ¿Sí? Que va tocando la regla, bueno, se lo ve mejor con tanto tipo de letras. Nada del otro mundo, que hasta lo podrían obviar y seguirían dando. Lo importante es esto, la creación de los componentes. Va a crear 4 componentes. En realidad son 3, pero bueno, crea uno para que dice 4. Vamos a crear 4 componentes. ¿Sí? Va a crear una carpeta llamada component y adentro va a crear los 4 archivos. ¿Sí? Que en realidad esta carpeta vamos a crear 3 archivos. El crear, el leer y el actualizar. Sí, porque el eliminar no necesita componente extra porque es muy sencillo.
digamos, está dentro del mismo leer, el mismo que trae los datos, está puesto el botón y borra, no tiene mayor complicación. Entonces va a crear los tres elementos estos que son los componentes. Yo le pongo JSX para que me autocomplete mejor, pero es lo mismo. Lo crea en una carpeta compa. Ahora, una vez que ya lo he creado, vas a usar una API. Acá en el ejemplo uso una API que se llama Mocha API.io, ¿sí? El tema de esta es muy parecido a JSON Server, nada más que trabaja en Internet. Entonces hay que registrarse, hay que crear una cuenta, ¿sí? Es un poquito más laborioso ponerlo a andar porque hay que crear una cuenta. Y dentro de la página, de esta página, hay que crear la estructura JSON que quiero usar. O sea, es lo mismo que hacen con JSON Server, pero en una página, previa registración. Acá les muestra cómo hacer. Tienen dos opciones. O hacen exactamente como dice la página, para no perderse. O si están ubicados, reemplazan esto por JSON Server y usan JSON Server. Cualquiera de las dos opciones es válida. La cuestión es que hagan andar este ejemplo. Ahí entra la página es esta. Creamos un proyecto nuevo, haciendo clic en nuevo. Sí, acá se crea un nuevo proyecto. Y le ponemos los datos al proyecto, el nombre, todos los datos, y le damos a crear. Cuando se crea el proyecto, que se hemos llamado CRUD, vamos a crear el recurso, que es la base de datos, ¿sí? El JSON que vamos a manejar. Entonces ahí yo lo creo. ¿Sí? Opcionalmente me aparece esto, o sea, me aparece este formato por defecto. Puedo agregarle más datos o quitarle los datos. ¿Sí? Le damos crear y se crea el recurso. Le pide el nombre que quiero darle al recurso, le ingresamos un nombre, acá le he puesto fake data y se crea el recurso. Y me dice el endpoint que tengo que apuntar para llamarlo. Sí, acá está el endpoint. Sí. Bien, no la conocía esta página para crear API. Hay que probarla, capaz que está buena, porque obviamente si deja borrar acá, si hay una API que hace las operaciones, todas las operaciones bien. Entonces habremos creado la API falsa y la han llamado fake data. Haga clic en fake data y verá que la API se abre en una nueva pestaña. ¿Sí? La base de datos está vacía de momento, no crea con datos nada. Pero se abre, digamos, en una pestaña del navegador. Ahora vamos a crear el formulario, ¿sí? para el componente de creación de datos, o sea, para el que hace el post. Empieza por el post. ¿Sí? Y para ello va a usar un formulario ya prearmado de la biblioteca Semantic UI. Entonces se va a la página de Semantic UI y busca en la parte izquierda donde dice formularios y elige un formulario. Y pilla este formulario, que es el más parecido a lo que al ejemplo de esto. Este ejemplo va a trabajar con una base de datos que va a tener nombre, apellido y un valor booleano, ¿sí? Que voy a tildar o destilar acá. O sea, tiene tres campos. Y supongo el ID, que ese es único y no lo uso, no lo muestro. Una vez que encontramos el formulario que nos gusta, en la página esa de Semantic UI, voy al código, desde acá, y me trae el código este. Este código es el código del componente. Fíjense que es un componente. ¿Sí? O sea, es el JSX del componente. Entonces, yo puedo usar directamente el componente. O sea, lo pego a este código dentro de la aplicación y quedaría así.
Fíjense en lo que hace. Tiene la importación de unos botones, de un checkbox y de un formulario desde la misma biblioteca. Son botones bonitos. Y acá crea, ¿sí? Form.field, el label, el input, ¿sí? El otro label con su correspondiente input y el checkbox, ¿sí? Y el botón. O sea, esto crea el formulario, ya trae prearmado con su todo bonito. ¿Sí? Y este le voy a llamar create. O sea, le llamo create al componente este. Componente funcional, ¿sí? Que tiene return nada más. Fíjense que no tiene elemento arriba de la devolución. Los paréntesis son lo que retorna. Por eso que no tiene la palabra return. Y dentro del AppJS, que es la aplicación principal digamos, el componente principal de nuestra aplicación de React, el que tocamos siempre, eh, lo voy a pegar al componente, voy a importarlo al componente y lo voy a poner acá, ¿sí? En el div. ¿Se acuerdan que me han puesto cruz de operaciones como título? Bueno, ahora lo ponen en un div abajo, el componente create, que es el componente que hemos sacado de Semantic UI, que es este. Bueno, una vez que lo pone, ya sale así. ¿Sí? Sale CRUD Operation y sale acá. Queda medio feo, pero sin embargo, para arreglarlo, los elementos no están alineados correctamente, los colores están mal, todo mal, ¿ven? Porque acá el nombre está en negro, en fondo gris no se ve nada. Entonces dice que lo va a cambiar. ¿Sí? En el archivo create.js, que es el archivo del componente nuevo, asigne un form al form, el nombre de clase create form. O sea, ¿qué es lo que hace esto? Que crea esta clase para después tocarlo de CSS para mejorar. Y en el app CSS, a la clase create form, le pone color distinto, le pone family y le pone tamaño de letra. Entonces, y en la clase main, ¿sí? Dice ahora en la clase principal, en el mismo archivo, en la clase main, que es la principal, le ponemos todo esto. Flexbox, enter, y logro esto, que el título aparezca arriba y todo aparezca alineado abajo, que las letras que estaban en negro se ponen en blanco, etcétera, etcétera, y ya queda bien ahí, queda vistoso. Ahora puede ver que nuestro formulario se ve bien. Listo. A continuación, vamos a crear un hook de estado para obtener los datos del formulario. O sea, cada dato va en un estado, igual que nosotros lo hemos manejado ayer. Entonces, en el create.js vamos a importar el useState y vamos a crear el estado. El import y la creación del estado. ¿Cuántos estados? 3 estados, uno por cada campo. ¿Sí? El estado para el nombre, para el apellido y para el cuadrito de chequeo. Son los 3 datos. Vacío, vacío y false, sin chequear. Y después, ven ahora, ya el componente create tiene algo arriba del resto y ya aparece el resto. Y acá está el componente, digamos, lo que habíamos sacado del Semantic UI, que es lo mismo. Luego, dice para ver, puede ver que esto ahora está actuando como componente funcional, entonces necesitamos cambiar un componente funcional, esto se debe que solo podemos usar gancho. Bueno, no importa eso. Ahora configuramos el nombre y el apellido, ¿sí? Y la casilla de verificación usando las propiedades de esto.
Pero disculpen. Profe, Sí. en esos inputs para no estar accediendo al DOM de la manera práctica vieja, podemos usar el userref y mandarle la referencia al input. ¿En cuál me dice? En los inputs que tiene el document getElement, para no usar getElement podemos utilizar el userref, el hook de referencia. Ah, tenés razón. Bueno, pero ahora este no lo usa, ¿no? Este no usa eso. No había pensado en ese hook. Ahora configuremos el nombre. Este lo configura como lo configuramos nosotros. ¿Se acuerdan? Con el target value. Igual. ¿Sí? En el input le pone el on-chain, set field, es lo mismo. Acá lo hace para un valor booleano, pero sí. A ver, de menos un segundo que tengo que contestar una cosita en el WhatsApp.
Ahora sí, ya está. Ya arreglé problemas de horario. Tenía problemas de horario para más tarde dar la presencialidad. Así que ya lo pateé para más tarde. Si no, no sabía cómo iba a ser. Bueno, entonces, habíamos quedado que esta parte la conocen ustedes, que es lo mismo que hicimos ayer, que esto es para que el estado que mantiene el dato del nombre, del apellido y en este caso del checkbox, se actualicen cada vez que yo vaya cambiando un elemento, o sea, en el input, cada vez que escribo una letra se va a actualizar, eso lo vimos ayer. Bueno, entonces, estamos capturando los estados, nombre, apellido y la casilla de verificación. Perfecto. Ahora vamos a crear la función de crear de hacer el post, el Axios Post. Le llama postdata. Ese usamos para enviar el dato a la API. ¿Sí? Primero hace una pruebita y crea la función así. Fíjese en la forma de crear la función, no usa function, la usa como una constante y la iguala a una función flecha. Pero es lo mismo que si yo quise que la creara función, postdata, paréntesis, paréntesis, llavecita y esto. Y acá hace simplemente una prueba para mostrar por consola que están llegando las cosas, o sea que las cosas están cambiando. Entonces cuando apriete el botón, o sea, esto la engancha con el botón para darle alta. Entonces crea el botón que dice Submit y le engancha el on-click con esa función. Y cuando presiona el botón, prueba que ande, que salga en consola los datos. ¿Sí? Los datos del formulario, los datos que han cargado en los campos, en los inputs. Bueno, y eso es todo, digamos que hace ahí la pruebita. Y una vez que ya ha probado que anda, le manda el Axios. Bueno, hay que instalarlo al Axios, ya sabemos, ya lo instalamos nosotros. Y después, una vez que se instala el Axios, lo importo y el postdata lo cambio. En vez de que tener los console log, uso el Axios Post con el endpoint que me facilita esta API y los datos que le paso para actualizar. Y fíjense que acá los datos está mandando el objeto, pero está comprimido. ¿Sí? Esto es lo que yo les mostré, creo, ayer, cómo lo hacía, como el nombre de la propiedad coincide con el nombre del estado, que es el valor, lo pone una sola vez. No pone first name, dos puntos, first name, last name, dos puntos, last name, y checkbox, dos puntos, checkbox. Directamente, como son iguales los nombres entre sí, lo pone una sola vez. Y eso lo entiende JavaScript. Eso siempre ha sido así y es una forma simplificada de escribir. Bueno, y ahí ya queda andando esto. O sea, yo cargo los datos, submit y envío. Este componente es especializado en hacer el post, nada más. ¿Sí? Adentro tiene las funciones postdata, que es el que hace el post y se acabó. Y ese dato queda guardado en la API, por revisar la API, ver que esté guardado, etcétera, etcétera. Ahora, para implementar la función de lectura y actualización, usa otro componente. Este otro componente lo que va a hacer es usar un map, ¿sí? Que vendría a ser la parte de abajo de nuestro componente, vendría a ser una cosa así como esto, muy parecido a este, ¿sí? Y el componente de creación es muy parecido a esta parte, ¿tá? Si se ponen a ver, lo único que he hecho es separar las cosas. Acá viene lo distinto. Uso de rutas. ¿Qué son las rutas? Empecemos por explicar eso. Las rutas son la forma de hacer que sin recargar una página yo pueda direccionar a otra dirección desde la barra de direcciones y me aparezca otra vista en la misma página.
sin usar este enlace interno llamando a un ID dentro de la misma página o rebusque así. Directamente uso un paquete que se especializa en eso, se llama React Router DOM, lo instalo con npm o con jar y después lo puedo usar. ¿Cómo lo uso? Importando, ¿sí? Importo estos componentes de ahí y ya puedo usarlo. ¿Cómo hago, cómo se lo usa esto? Aparte de la importación esta, yo necesito, ¿sí? Necesito importar eso y necesito envolver dentro de la etiqueta router todo el componente principal, ¿sí? Esto hace que la aplicación, todo lo que está dependiendo de esto, puede usar las rutas, ¿sí? Para eso sirve. Todo eso lo explica acá, ¿no? No crean que... Después, nuestro app.js se verá como el anterior ahora, bueno, así como está acá. Reemplace el create dentro del retur y agregue el siguiente código. Voy a reemplazar este cosito que crea el componente create, que inserta el create ahí, por esto, ¿sí? Acá tengo el router y esto es lo que reemplazo, ¿sí? Esto hace que, le dice que si la ruta es o termina en barra create, ¿sí? Que lo llame al componente create, ¿sí? Y eso es todo lo que tengo que hacer en cuanto a ruta. No tengo que hacer más. Entonces, cuando ustedes llaman al localhost 3000 o 3001, no sé, 3000 no creo, no, 3000, porque ahí está corriendo el React, y le dicen barra create, inmediatamente se carga la página de create, ¿sí? Del mismo modo, vamos a hacer lo mismo para el de leer y actualizar. Entonces, hacen exactamente lo mismo. ¿Ve? Acá está el primero para el create y acá está para el otro. La ruta para el componente de lectura, que es el mismo componente que usamos para la actualización también. Mm. Oh, y este que está acá también. Tenemos div, termina acá el div, y este es router, path, component, update. Ah, no, tenemos el otro componente update, el que no está, el delete, ¿cierto? El delete era el que no existía. Bueno, ahí están los tres. Sí, o sea, depende con qué termine la ruta, me va a mandar a un componente o al otro. Entonces, cuando hago el read, me va a cargar el read. Bueno, acá hay un componente que hemos creado vacío, que se llama read. ¿Se acuerdan que en los componentes vacíos le sale el nombre del componente? Bueno, si hacemos el update, me sale el nombre del componente. Ya está. Entonces, eso es todo root. No es más que eso. O sea, ponerle las rutas así y envolverlo al principal en el router. Nada más. E importarlo a este. Tenerlo cargado al paquete e importar la funcionalidad. Una vez que tenemos eso, hay que hacer la operación de lectura, que van a ver que es lo mismo que hemos hecho nosotros, nada más que separado. Acá tenemos el map, es lo mismo del map, ¿sí? Bueno, acá, por supuesto, usa un formato más bonito que importa una tabla de semantic UI y dentro de la tabla carga los datos, ¿sí? Acá saca un formato de tabla genérica que tiene, donde tiene nombre, fecha de registración, email y plan, pero esto es porque así viene el modelo que trae el Semantic UI y nosotros tenemos que adaptarlo a nuestro ejemplo. ¿Ven? Trae todas estas cosas.
Entonces, crea el componente del JS con S, igualito, y lo adapta. ¿Sí? Acá le cambia los datos. Dice aquí vamos a ver que tenemos una tabla con algunos datos ficticios, pero solo necesitamos una fila de tabla, entonces eliminamos todo el resto. O sea, deja una sola fila y deja el body, o sea, deja la cabecera y el body. Este tiene varios. Tiene una, dos, tres y el body. El head y tres el cuerpo. Bueno, deja uno y uno. Y después quedaría así. Y después le cambia los datos que necesitamos. Se le cambia las columnas y solo deja las tres que necesitamos. Nombre, apellido y check. Y listo. Acá está como quedaría. Y ahora enviamos la solicitud GET para obtener del API. Necesitamos que los datos se traigan con el useEffect, como hacemos siempre, ¿sí? Cuando el useEffect se carga la primera vez, ¿sí? Acá vamos a poner el map para que lo cargue. O sea, vamos a hacer el action GET y eso va a ocasionar la carga que va a ser un map. ¿Sí? Acá está el action GET, lo guarda el response, ¿sí? En el estado que lleva al vector de datos, ¿sí? Porque este estado setup data es un vector vacío, igual que hemos hecho ayer nosotros con personas. Es lo mismo, exactamente lo mismo, no sé si se dan cuenta. Y ahora, una vez que está ahí, lo único que tengo que hacer es con un map cargar la tabla. En vez de cargar LI como hemos cargado ayer, cargamos en la tabla. Pam, 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 cargada la tabla. Incluso fíjense que acá también ha dejado el warning que nosotros nos hemos olvidado de poner del ID, ¿sí? Del index, que nos da un warning ahí el React. Sí, uso un ternario para el checkit. ¿Sí? Si este valor es true, le pone checkit. Y si es false, le pone unchecked la palabra. Y eso queda así. Acá hay un checkit. Tiene un solo elemento. Bueno. Y la operación de actualización, vamos a crear un botón de update en la misma lista. Eso lo crea en la misma tabla, una celda al lado, igual que hacemos nosotros. ¿Sí? Y va a crear una función llamada secData que le vamos a enganchar al on click de ese botón que se llama update. ¿Sí? Hace la prueba que secData muestre algo en console y después el secData, fíjese lo que hace. En vez de hacer yo el envío hacia los inputs que hacía de arriba, esto que hacía acá, que es horrible, en vez de hacer que cuando yo presione el botón se envíe acá, no lo envía ahí, lo envía a local storage. Se apoya en el local storage para mantener los datos. Entonces, los datos que lee los envía al local storage. ¿Sí? O sea, los datos el data, ¿sí? El dato que lee, que quiere modificar, lo manda al local storage. Lo guarda en el local storage un momento, para después recuperarlo en el otro lugar. ¿Sí? Y acá está la función update completa. Tenemos los estados, tenemos el formulario, que es el mismo. Este formulario lo copia del formulario de Create, que es el mismo. Acá arriba dice
que reutiliza el formulario copiándolo al crear y cambiando el nombre. No se Y le podría pone hacer la función update. ¿Ah? no se podría hacer un componente de formulario para usar el mismo. Ah, un componente formulario para reusarlo. Sí, se podría hacer para evitar tener dos cosas parecidas. Porque lo único que cambia es el título y la función que llama, ¿sí? Aunque acá llama el submit con el update y el submit, a ver. Bueno, acá cambia un poquito, ¿eh? Crea un useEffect en el componente actualizar y lo usamos para obtener los datos que hemos almacenado anteriormente en el local storage. O sea que el useEffect me ayuda el useEffect para traer los datos. Así que no es no es tan igual. Traigo los datos usando este useEffect, ¿sí? Para que cuando se cargue el componente traiga los datos del local storage y lo ponga en, en el estado correspondiente. El formulario le dejó el mismo nombre, ¿ves? El create. Pero este es el update, tiene el botón de actualizar. Entonces nos sale así, con el botón de update. Y para actualizar, crea una función que se llame update API data, que va a ser el put. Y le tengo que enganchar a esa función al botón submit del update con el on click. Y ya está listo. Pum, actualiza. El único truco raro que quiero que lo analicen bien cuando lo armen, porque esto lo van a armar ustedes, es el mandar al local storage y recuperar el local storage, que lo usa como variable auxiliar, digamos, el local storage. Y eso es todo. La operación de eliminar es una tontera porque lo único que hace en el mismo componente, en el de lectura, le agrega el botón de borrar con el ID, igual que hemos hecho nosotros, y, y la función esta, lo único que hace es el delete, ¿sí? El action delete con el ID que recibe, igual que hemos hecho nosotros, ¿sí? Y cuando elimina, después de la eliminación, hace un get data, se vuelve a traer de la base de datos para volver a recargar todo, para no tener que andar buscando qué elemento borra del vector, me lo hace fácil. Borra y trae de vuelta con get. Bien, que esto ha hecho bastante simple. Entonces le queda así. Los datos, el botón. Este botón llama al formulario de update, que es igual que el de alta. Este con los datos cargados, vía local store intermediario, y este borra. Y nada más. Eso es todo. O sea, es lo mismo, pero separado. Salvo el local storage que lo usa. Bueno, ¿qué es lo que quiero? Quiero que prueben esto ustedes. Ustedes van a tener como trabajo usar esta página como guía y armar la aplicación. O sea, armar la aplicación que le pide la página esta. Siguen exactamente los pasos, todo. ¿Sí? Incluso usando el Semantic UI, cosa que no conocemos, y usando el router, ¿sí? Todas las instalaciones, eso lo van a hacer. Ya lo vamos a probar después bien por separado.
Pero quiero que lo sigan a esto y lo vean funcionando. Esto está andando. Es más, si no quieren elaborar tanto y probarlo de una sola, acá tiene unos agregados, ¿no? Que pueden usar un hook que se llama Use Story, que eso lo vamos a ver después, para que el router funcione más rápido, funcione, para optimizar la parte del router. Del router. Y después, no, nada más. En GitHub está el código, si lo quieren bajar directamente, si se animan. Pero está bueno hacerlo paso por paso, hacerlo andar. No hace falta bajarlo completo. ¿Sí? Bueno, ¿qué dicen? Preguntas, comentarios. A ver, Benjamín. ¿Está todo bien, Benjamín? Ya sí, ya se fue. Bueno, a ver, Esteban, alguien que me conteste algo. ¿Qué opinan, Freddy? Ya que estás ahí, porque Este, no, está bueno, profe. Hay que seguirlo y verlo. hay que seguirlo al tutorial y tratar de entenderlo paso a paso, que es lo que hace. Yo le trato de explicar. Es muy parecido a lo que hemos hecho ayer. O sea, si ayer lo han entendido algo, esto le va a terminar de completar la idea. Pero esto lo va separando en componentes distintos, lo Claro, cual es componente. cómo se trabaja. ¿Sí? No se trabaja todo junto, en un solo componente, sino que se separa la responsabilidad. Y es la forma más elegante de hacerlo. Sí, así lo hacen todas las aplicaciones. Cuando van a hacer el update, abren una ventana distinta con los datos, actualizan, cierra y vuelve al listado. Sí, es la forma en que se trabaja. Bueno, lo dejo en sus manos. Em, Les paso el enlace de la página. Ahí está. Está en inglés, pero traduzcan, digamos, hagan clic en traducir. Queda bastante bien la traducción. Bueno, dejo de compartir. ¿Pasaron la asistencia? Sí, pasaron la asistencia. ¿O no? No, no pasaron la asistencia, nada. Pasen la asistencia. Pasen la asistencia ya. Bueno, son 36. Vamos a crear 6 salas de 5 personas. Y quiero que puedan compartir pantalla y que traten de hacerlo al tutorial. Tienen que seguir un tutorial, ¿sí?, de algo que más o menos conocen, así que tampoco va a ser tan desconocido de cero. Y cualquier duda, pregunta. Bueno, creo salas. Sí. Dejo que se cambien ustedes si quieren. Y bueno, a trabajar, a ver qué sale. Ya con la próxima clase, la próxima clase vamos a ver rutas. O sea, vamos a ver más en profundidad cómo funciona. Hoy lo están usando, pero lo están usando en el tutorial. O sea, después vamos a ver cómo se lo usa bien. O sea, qué otras posibilidades tiene.
¿Están viendo ahí? Sí. Sí, no hay nada. ¿Pero los instalados o no los instalados? Mm, Creo que sí, el instalado. A ver, si entro acá, tengo que poner JSON Server versión. Sí. Creo que ¿Así sí, no era? me acuerdo. 0.17. Sí, sí está instalado. Está instalado entonces. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Y acá qué hay que poner? ¿Para qué? ¿Para que lo ejecute? Claro. Tenés que poner JSON Server -w, el nombre del archivo, -p, porque vas a usar, por defecto te va a tirar el puerto 3000, pero vos el 3000 lo vas a ocupar con la aplicación de Riot. Voy a poner 3001. ¿Así? Pone 5000 en realidad. Yo 5000. siempre, sí, Confío en vos. Ya. ¿Así tal cual? sí, Ya. Tiene un le falta un error. npm. ¿El qué? No hay de ese que no está para obtener información. Los he instalado desde el. Está instalado de forma global. Marce, Proba nota al terminal si tenés, Marcelo. No sé si será ahí también por permiso de administrador. Marce. ¿Qué se le clava la computadora? Se fue Marcelo. No, se nos fue, Marce. Y era tan joven. Ahorita está reviviendo. No, ese era mi mouse. Pensé que era el de. No se le clava la computadora. Ya te lo culpa a vos porque lo mando al puerto 5000 y le fundí la máquina. Che, se me va el internet. Oíme, Marce, si No, los he Marcelo. instalado de forma global, Sí, sí. los he instalado como administrador. No sé. No. Si no vuelve a instalarlo, puede ser que no lo haya. Tienes que abrir digamos, el CMD Ajá. como administrador, con permiso de administrador. ¿Y cómo se hace eso? Buscar CMD ahí no sé, escribe aquí para buscar de Google, digo de Windows, no sé, supongo que tenés Windows. Ajá. ¿Cómo Pone ejecutar como CMD. administrador? Ah, Ejecutar como administrador. sí. Listo. Y de ahí pone npm y -g JSON-server. No se te ve si estás compartiendo pantalla, ¿no? No, ya sé. Es que se me va el internet. Ahí está. ¿Están viendo? Sí, a ver, dale ahí. ¿Ya les he dado? Sí. ¿Seguro? No. Ahí está. Ahí está. Che, Freddy, ¿qué vaya a rendido empresarial? Sí. ¿Qué tal es? Bien. ¿Está bien? Sí. ¿Y acá qué pongo?
Pone, no sé por qué sigue tirando JSON server, pero a ver, pone en pie, no me acuerdo, creo que no necesito usarlo, pero no, el principio. Y pongo todo nuevo. Ah, sí. ¿Dónde está en el archivo ese? A ver, mostrame los archivos. ¿Qué archivo? La apretada donde están los archivos. No, ahí no, acá Acá me decís. Ajá, ahí. Ah, no, está afuera. Está ejecutándolo afuera, vos, ¿verdad? Supongo. Che, ¿no es mejor si comparte otro y después veo esto yo aparte? No, sí, no sé quién más quiere compartir. A ver si lo podemos solver. Sí, debe ser algo, sí, Manuel también ayer tenía un error, ya lo hemos arreglado. Así aparte, si alguno más lo tiene el error, puede que lo arregle. Bueno, no sé, somos 16, comparto cualquiera. A ver,